Continuando con esta guía de facciones, en esta ocasión vamos a hablar a fondo de la facción Divine Grace, esta facción de elemento luz, que principalmente son de las mejores para empezar a jugar, ya que la mayoría de cartas que obtenemos de manera gratuita nos permiten hacer un deck bastante sólido sin gastar tantos recursos. Aunque claro, siempre podemos crear cartas de rareza superior para mejorar el deck. Principalmente tiene tres tipos de arquetipos marcados. El primero es el basado en auras, que son cartas especiales que dan bonificaciones diversas a las cartas que se encuentren alrededor. El segundo arquetipo es el basado en cura, que principalmente tiene tres principios básicos. El primero es curar a nuestras unidades. El segundo es que esas unidades van a hacer daño. Y el tercer paso es repetir el paso uno. Es un deck bastante sencillo de jugar y también es bastante fuerte, ya que como vamos a estar curando constantemente a nuestras unidades, el oponente tiene que destruir sí o sí a nuestras cartas en un solo turno, o si no, nosotros podemos volverlas a curar y van a hacer daño por efecto y vamos a limpiar sin siquiera atacar al oponente. Y por último, el deck basado en armadura. Es un deck bastante divertido de jugar, ya que la versión más económica consta de 3 legendarias y 2 épicas, y de ahí puedes meter puras cartas comunes y raras. Y aún así funciona bastante bien, ya que puedes jugar cartas bastante grandes y ganar prácticamente con un poder abrumador de una sola carta. Es un deck bastante divertido. Bien, vamos a hablar sobre las cartas indispensables a crear en esta facción. Bueno, en primer lugar, voy a hablar sobre las legendarias y voy a ir de manera descendiente en rareza. La Quelnip es una carta que considero que tienes que crear sí o sí, independientemente de qué tipo de deck vayas a crear. Es una carta que da aura, que esto quiere decir que las cartas que estén a su alrededor van a recibir un punto de ataque. Está bastante bien para tener un poquito más de entrada de daño. Lo que le hace tan buena esta carta es que cuando es destruida, invoca en el mismo lugar otra carta aura, que está, en lugar de dar un punto de ataque, da uno de salud, lo cual le da más supervivencia a nuestras unidades, ya que cambiar de modo ofensivo a modo defensivo. Entra obviamente perfectamente en el deck de auras. En el deck de curas les da daño y supervivencia a nuestras cartas. Y en el deck de armadura es exactamente lo mismo. Es una carta bastante buena que deberían de priorizar como legendarias. Bien, el Grimorio de esta facción es de los mejores que puede haber en el juego, porque de entrada nos da una cura completa a cualquier unidad. Esto quiere decir que si tenemos una unidad de 10 de salud, pero le quitaron 9, esta le va a curar esa vida faltante, además de que le va a dar un punto de ataque y un punto de salud extra, lo cual lo hace increíble por su coste. Esta carta sí también agréguenla en todos sus decks Divine Grace, porque es una carta indispensable. Bien, el caso del Eternity Dragon está exclusivamente planeado para jugarlo con el deck de curas. Es el motor y núcleo de este deck, ya que si piensas armarte esta versión de cura, necesitas crear como en primer lugar esta carta y después ir armando sobre ella, ya que en la mayoría de ocasiones esta carta es la que nos hace ganar por la cantidad de daño que puede hacer en un solo turno. Esta sí se recomienda 3, al igual que la Queen Leap. Bien, tenemos a Keres de Kuningas. Es una carta que voy a decir prácticamente lo mismo que el Eternity Dragon, pero si vas a armarte el deck basado en armadura, porque es el núcleo y motor de ese deck, ya que esta carta puede convertirse en un monstruo que no puede ser destruido por prácticamente nada, a menos que te enfrentes contra un deck gris. Eso se puede llevar cualquier cosa, ya que en una partida logré jugar una Kuningas 16-16 con 16 de armadura y luego la silencié para que esos valores queden estáticos,
lo cual el oponente con ataques normales nunca iba a poder bajarle ni un solo punto de vida, solamente con daño por efecto. Y si eso sucedía, ocupaba un grimorio que la curaba completo y además la convertía en una 17-17, lo cual en ocasiones el oponente se rendía porque prácticamente no iba a poder destruir esta carta. Así que esta carta es bastante buena. Si se juega en el momento indicado te puede dar la partida fácilmente. Igual es recomendable y necesaria a 3 copias. En el caso del Crystal Golem Selenite, es una carta bastante buena en el deck Aura, porque esta carta revive una carta Aura de coste 2, con la única penalización de que esta carta es destruida, pero la carta reinvocada Aura que haya sido destruida va a ganar uno de salud, lo cual la va a hacer aún más resistente, perfecto para que sea una carta Aura, ya que mientras más aguante va a ser mejor para todas nuestras unidades. Igual esta la recomendaría 2 copias como máximo, ya que no es tan necesaria, ya que necesitamos en primer lugar nuestra carta Aura en el campo, luego jugar esta. A 2 copias está bastante bien. Si creen que una tercera encaja perfectamente, pues háganlo. Es una excelente carta. Bien, tenemos a Sofía, Soul Navigator. Es una carta principalmente enfocada en el deck de cura, porque hace el efecto del Grimorio, solo sin contar el +1/+1 que da a todas las unidades que estén adyacentes cuando jugamos esta carta. Eso quiere decir que podemos hacer algunos combos bastante buenos, ya que si tenemos al dragón y tenemos algunas otras cartas, y hay que mencionar que cuando curas a una unidad, si es una cura de 0, aún así las cartas van a cumplir su efecto. Mientras eh, exista un valor de cura, van a servir las cartas. Esta la considero suficiente a una copia, ya que su coste la hace un poco prohibitiva. Sin embargo, su efecto es bastante bueno y que tiene muy buenas estadísticas de daño para destruir alguna carta que nos moleste. Una copia está bastante bien, ya que hay otras cartas coste 3 en el deck cura que también son necesarias, pero son más económicas o pueden ser gratis, así que una copia está excelente. Bien, el caso de Brianna Sacred Sword es una carta principalmente pensada para el deck Aura, ya que gana +2/+2 por cada carta con efecto Aura en el campo. Esto quiere decir que puede aumentar o disminuir sus estadísticas dependiendo de cuántas cartas tengamos. Además de que sus valores de base son normales para el efecto que va a ganar. Porque si tenemos una carta Aura en el campo, se convertiría en una 6/6 que no puede ser seleccionada. Esto quiere decir que se salva por los daños de efecto que seleccionen cartas, lo cual es bastante genial. Si tenemos 2 cartas Aura, además de que si la colocamos junto a esas Aura, van a ganar los efectos independientes, más aparte estos efectos, lo cual fácilmente se hace una 8/8. Esta la considero buena con 2 copias, ya que al ser coste 3 es bastante prohibitiva igual. Sin embargo, el efecto también lo vale. Si creen necesaria una tercera copia, adelante. No creo que se arrepientan, ya que es una carta que puede escalar muy fuerte en valores de salud y de ataque. Bien, el caso de Fena, Knight of the Pure Shade, es una carta pensada también para el deck de armadura. Esta carta es principalmente para que tú acumules en un solo lugar toda la armadura que esté dispersa en tu tablero, para que al siguiente turno tú juegues una Keres y esa Keres gane la armadura principalmente de esta carta, y así tú puedas jugar con tranquilidad y ganar bastante mesa. Esta es buena, pero solo creen una, ya que el efecto solo nos puede servir una vez en la partida. En primer lugar, el coste es alto, lo cual sería la única carta que vamos a jugar. Y sus valores de salud no
la ayudan tanto a sobrevivir. Por ejemplo, no importa que tenga 10 o 20 de armadura y 20 de ataque. Si te van a meter un zombie suicida, una oveja, o tal vez un Clifford, o cualquier carta que haga como máximo 4 puntos de daño por efecto, y vas a perder prácticamente tu turno. Así que sigue siendo buena, le da un valor de poder a el deck de armadura bastante consistente, pero no es una carta que sea necesaria. Más que nada es situacional, pero que ayude en ocasiones aleatorias. Así que esta tiene que ser de sus últimas prioridades a la hora de crear legendarias en el caso del deck de armadura. En el caso del Natrolit Divine Beast, igual es una carta pensada para el deck de armadura principalmente. Sin embargo, también se puede agregar con el deck Aura, con el deck de curas, porque tiene un valor de salud alto. Y aparte 3 de armadura hacen que sea una carta difícil de destruir en un solo turno. Esta carta al inicio del turno enemigo, o más bien al final de nuestro turno, su armadura se convierte en 1, y cuando empieza nuestro turno su armadura se convierte en 3. Es para hacerla más equilibrada y que no tenga tanta armadura en el turno enemigo y no sea difícil de destruirla. Aún así, si la combinamos con auras que aumenten la armadura, salud, ataque, con cartas que curen para que nunca pueda ser destruida, tenemos una coste 3 bastante sólida y bastante molesta, que va a ser una roca difícil de sacar del tablero para el oponente. Y más si la juegas a 3 copias, pues el problema se multiplica por 3. Es una carta que, si van a crear un deck aura, cura o armadura, principalmente creen las 3 copias para el deck de armadura. Para el deck de aura y curas, esta carta no es necesaria al 100%, pero sí les puede ayudar a ganar mesa con su valor de salud alto y su armadura. Es una buena, es una buena carta. En el caso de la Divina Tenia, es una carta que tenemos de manera gratuita. Y esta carta es principalmente un refuerzo para el deck Aura, porque le va a dar más 2 más 3 a una carta que esté afectado por el efecto Aura. No a cartas que tengan este efecto, sino a cartas que se vean beneficiados por el efecto Aura. Esto quiere decir que es un tanto específica la carta. Tiene buenos valores de ataque y de salud, pero no la veo necesaria en un deck Aura, porque luego las cartas que necesitamos jugar son cartas de coste pequeño o coste 2 o 3 que tengan un impacto fuerte en el campo. A pesar de que no sea tan necesaria, es una carta gratuita que, si quieren utilizar costes 3 para rellenar su deck, pueden agregar perfectamente esta carta en lo que van juntando las cartas que necesiten. Y por último, de legendarias tenemos a la Moon Empress, una carta bastante buena que puede entrar perfectamente en los 3 arquetipos de esta facción, porque por sí sola se cura, tiene un punto de armadura que le ayuda a sobrevivir y tiene un buen valor de salud, además de que es una carta que funciona como spameadora de los Gratitude Knight, que por sí solos en nuestros turnos, si esta carta está viva, les va a dar el ready to attack para que se encarguen de las cartas del oponente, y nosotros no perdamos ni una sola carta, exclusivamente los Gratia, pero como son coste cero y se invocan cada turno, eh, es mejor para nosotros. Esta es la considero como una prioridad media, ya que primero necesito que se enfoquen en las bases de sus decks antes de crear esta carta, aunque si ya están por terminar o quieren crear alguna carta que les beneficie en un futuro, esta perfectamente pueden crear las 3 copias, ya que les va a dar mucho valor y encaja perfectamente con los 3 arquetipos, más con el de armadura, porque la podemos hacer
bastante resistente, ganar armadura, utilizar este efecto, etcétera. Así que de cartas en general, todas son bastante buenas. La única que sí podría considerar como última prioridad para crear sería Fena, porque es un efecto muy específico que va en un deck particular y no nos aporta tanto a la mesa si es que no tenemos cartas en campo, porque como pueden ver es un ataque cero y depende de nuestro campo entero para que esta carta sea de moderadamente usable a buena. Bien, vamos a pasar a las cartas épicas. Aquí hay bastantes también. Bien, tenemos al Celestial Dragon Rider. Es una carta épica que al final de nuestro turno le vamos a dar a una carta de aura aleatoria nuestra, uno de armadura, y se va a mover esta carta junto a una carta nuestra de manera aleatoria. Es una carta buena para darle más supervivencia a los deck aura, sin embargo no la veo tan necesaria, ya que hay otras cartas épicas que tienen una prioridad un poco más arriba que esta carta. Aún así es una muy buena carta si quieres agregarla a tu deck aura, ya que el coste es pequeño y tiene buen ataque, además de que las líneas de dirección pueden aportar ese daño sorpresivo al oponente. Ahora tenemos a Mari, Royal Instructor. Es una carta necesaria si es que van a formar un deck aura, porque les da armadura y ataque cuando jugamos una carta que tenga efecto aura, lo cual el ataque no es tan importante, pero sí la armadura, ya que va a ser más complicado que el oponente se pueda encargar de nuestras cartas mediante ataques normales, y además el coste está bastante bien. Después tenemos al Rook Black Machine, una carta bastante buena, ya que nos puede dar un valor de daño muy grande. El único problema es que se va al siguiente turno nuestro, porque se remueve y prácticamente estamos perdiendo un coste 1 muy bueno. Sin embargo, es una carta que se le puede sacar mucho provecho. En especial es usada en los decks de aura y en los decks de armadura por el aumento de estadísticas. En el deck de cura no tanto, porque de por sí hay otras cartas que funcionan bastante bien sin necesidad de agregar esta carta. Esta es una carta que tiene que crear, pero cuando ya tenga la mayoría de su deck armado. Es una carta que no tiene tanta prioridad. Aún así es bastante buena y puede hacer grandes jugadas por ustedes. En el caso de Lorelei de Prayer, creí que podría ser una carta bastante poderosa. Sin embargo, al estarla probando en el deck de cura, me di cuenta que es complicado mantener su efecto y la carta viva, porque hay una carta épica también que hace un efecto casi similar, que es la Tear Goddess. Esa carta hace un punto de daño si tiene la vida completa al inicio de cada turno, lo cual es bastante bueno porque alcanza a todos los enemigos. Sin embargo, esta carta se hace 2 de daño, lo cual hay que curarla para que aprovechemos el máximo su efecto. Pero el problema es que esta carta hace un punto de daño repartido entre todas las unidades enemigas, dependiendo de cuánta vida tenga. No la vida máxima, porque pensaba que era la vida máxima. Es la vida actual que tenga. Esto quiere decir que, bueno, se va a redondear al superior. Si tiene 3 de vida, van a ser 4 de daño repartido. Aún así, si es que solo la jugamos, si queremos activar su efecto, pues solo haría un puntito de daño, porque tiene 2 de vida. Es una carta tan buena, ya que por un coste, por un coste más, jugamos a la Tear Goddess, la curamos con cualquier cosa y hace un punto de daño a todos los enemigos. Así que en caso de que les salga esta carta en los packs, pues pueden agregarla perfectamente, pero de ahí en fuera no recomiendo crear tanto esta carta. Continuando, tenemos a Miguel Celestial Marshal, una carta bastante buena y necesaria en el deck de armadura, porque es la carta que nos va a permitir hacer
limpieza zonal bastante fuerte en el tablero, ya que esta carta le va a quitar un punto de armadura a una unidad nuestra y las cartas enemigas que se encuentren alrededor de la unidad que le acabamos de quitar la armadura van a sufrir 4 de daño. Es casi como jugar muchos Clifford en el juego, lo cual es muy bueno y puede sorprender bastante al oponente. Esto principalmente lastima mucho a los decks que juegan cartas con poquita salud, como puede ser otro deck de armadura, ya que no se curan mucho y solo dependen de los puntos de armadura para que no reciban daño físico. Sin embargo, si jugamos un Marshall, podemos destruir sus unidades sin importar qué tan grande qué tanta armadura tengan. Muy buena carta que sí recomiendo crear. La Spellblader es una versión pequeña de la Fena, pero hace un efecto distinto, ya que esta carta va a ser a una unidad al final del turno daño igual a toda la armadura que tengamos en el campo. Eso quiere decir que va a recolectar así la armadura y va a ser ese daño a una unidad. Puede resultar bastante buena. Si la quieren crear, creen de 1 a 2 copias como máximo, porque también dependemos bastante de lo que tengamos en campo. Si no tenemos nada, pues esta carta solo haría un punto de daño y al siguiente turno, como pierde un punto de armadura en cada turno, pues solamente sería una 2-5 ahí quieta. Después tenemos a las Nuns of Light, una carta bastante buena, especialmente en el efectivo en el deck de curas, porque al final de nuestro turno nos van a curar 3 puntos de salud a todas nuestras unidades que estén alrededor de esta carta, lo cual es bastante bueno. Tienen altos valores de salud, lo cual las hace resistir y las podemos ir curando en nuestros turnos si es que no son destruidas, para que sigan sirviendo de murallas entre las cartas que realmente necesitamos que estén vivas. Aquí está la carta de la que hablaba, la God Steer, que bueno, ya expliqué el efecto. Es una carta bastante buena si quieren crear esta, principalmente para el deck de curas. Creen las 3 copias, ya que les van a servir bastante y el oponente se va a ver obligado a destruir en primer lugar esta carta, porque no va a querer recibir tanto daño en cada turno, ya que el efecto de esta carta se activa al inicio de cada turno nuestro y cada turno enemigo. Después tenemos a la Divine Librarian. Es una carta gratis que su efecto es bastante bueno, ya que da 3 de ataque a las unidades adyacentes por su efecto aura, pero cada vez que jugamos una carta alrededor de esta carta, va a perder 2 de vida. Como en el deck de auras casi no tenemos cartas que curen, porque preferimos tener cartas que den aura o que se beneficien del efecto aura, va a ser complicado curar esta carta. Sin embargo, algo que pueden hacer es jugar su carta coste 1 y luego jugar esta, ya que así se saltan por un turno al menos el efecto de que tenga menos 2 de salud. Esta carta la pueden agregar perfectamente a sus decks y les va a servir bastante bien. Otra carta que viene a reforzar el deck aura es el Moon Palace Advisor. Es un coste 2 y esta carta, si está afectada por el efecto de aura, ganamos un cristal al inicio de nuestro turno. Y además, como tiene alta salud, la van a hacer resistir. Y como siempre vamos a tener el efecto aura, por ejemplo con una Queen Leap, va a tener 3 de ataque. En caso de que en lugar de que esté la Queen Leap, esté la carta que deja cuando sea destruida, va a tener 7 de salud, lo cual va a hacer que en la mayoría de las ocasiones se active este efecto. Y ya no comento si tenemos las 3 copias del Moon Palace activadas con aura, ya que ganaríamos 3 de cristales extra, lo cual sería algo abrumador para el oponente, porque jugaríamos prácticamente 2 turnos seguidos y él solo uno. Una carta bastante buena que también tienen que crear a 3 copias, como en primer lugar, ya que es una carta que nos puede dar más movilidad a la hora de jugar cartas. Bien, el caso de Adriel Knight Commander es una carta hecha para el deck de armadura,
ya que esta carta es un taunt. Y al inicio de cada turno nuestro le va a dar a una unidad nuestra aleatoria, uno de armadura, por cada vez que esta unidad fue atacada este turno. Esto quiere decir que es un efecto de un solo uso, porque la condición es que para que dé la armadura, esta carta tiene que ser atacada en nuestro turno, lo cual esto es muy difícil que vuelva a pasar por segunda vez, ya que cuando la jugamos pues va a traer todos los ataques y va a activar los efectos. Ya cuando sea el turno oponente y juega otra carta para atacar esta, no se va a activar este efecto porque exclusivamente se puede activar cuando sea atacado en nuestro turno. Si quieren agregarla, como máximo una copia, ya que estuve jugando dos copias pensando que tres eran necesarias, pero no, es muy complicado jugarla por su coste y además de que no tenemos un beneficio continuo por su efecto. Una copia está bastante bien para proteger nuestras unidades. Ahora tenemos el Rook White Machine, es una carta igual para el deck de armadura. Es una carta que tiene Piercing 2 así de manera gratuita, lo cual es bastante bueno. Y al final de cada turno le va a dar a una carta nuestra aleatoria armadura igual al número de cartas enemigas que ataco. Esto hace muy buena sinergia con su efecto piercing, ya que mínimo podemos obtener de 2 a 3 de armadura a una unidad. Ya la única desventaja es que esta carta tiene que estar viva al final del turno, ya que si la jugamos y destruimos muchas cartas enemigas, no se va a activar el efecto porque fue destruida. Igual la considero a una, pero no es una carta que sea prioritaria para nada. Luego tenemos al Bishop Spearman, igual otra carta Piercing 2, bastante bien. Y al final de cada turno restaura 2 de vida a una carta aliada cada vez que esta carta atacó en ese turno. Esta carta es lo que tiene que ser la carta Taunt de armadura, ya que esta exclusivamente dice al final de cada turno cura igual al número de cartas que atacó. Esta carta sí la recomiendo para crear de una a dos copias en su deck de curas para que tengan un poco más de entrada de daño, además de que pueden acercarse a cartas que estén protegidas por el oponente. Y por último tenemos a Gratia Bird of Paradise. Es una carta principalmente que hace un juego con la Moon Empress porque ambas juegan Gratia the Knights. Sin embargo, esta se beneficia mientras al menos un Gratia esté vivo, ya que consigue buenas estadísticas. Pero si el Gratia es destruido, se convierte en una 1-4 que es muy susceptible a que sea dañada. Esta principalmente es útil en el deck de armadura y más útil si la juegan junto a una Moon Empress que ya está en campo o si logra sobrevivir para que juguemos a la Moon Empress y esta carta sobreviva. Muy buena carta esta Gratia. Pasando a las cartas raras, pues aquí, como ya comenté en otros videos, no son tan caras de crear. Además de que podemos ser flexibles a la hora de agregar cartas al mazo. Voy a comentar las cartas que son como que prioritarias dependiendo de cada mazo. Esta carta es buena en el deck de armadura porque nos da un puntito de armadura a una carta que nosotros queramos. Es así de sencillo. El costo es bastante bueno para lo que hace. El Sacred Marksman es una carta necesaria para el deck de aura, ya que cuando tiene el efecto aura hace 3 de daño repartido en las unidades enemigas. Su coste es bueno para que jugamos tal vez las 3 copias si es que las tenemos en la mano y que cada una haga 3 de daño, lo cual daría un total de 9. La White Mage, aquí hay una pequeña, ¿cómo decirlo? No es discusión, sino que es dependiendo del estilo de juego del jugador, porque hay dos cartas que hacen este mismo efecto. El primero es la White Mage, que cura al inicio de nuestro turno, 4 de salud. Hay una carta común que cura 3 de vida al final de nuestro turno.
Aquí ya depende si quieres agregar las dos cartas para que tengas opciones de que te cures al final o al inicio de tu turno. Está perfecto. Principalmente yo prefiero la carta que cura al final del turno porque así podemos jugar con nuestras cartas de manera que reciban algo de daño y así se puedan curar por el efecto, ya que esta es un poco dependiente a que no nos destruyan nuestras cartas para que pueda curar. Aún así es bastante buena. Si le quieren crear a 2 3 copias, háganlo y agréguenlo en sus decks de cura. Después el White Horse es una carta necesaria para el deck de armadura, ya que esta carta nos va a proporcionar armadura de manera zonal a todas nuestras unidades, con el único costo de que le quitemos un punto de armadura a una unidad nuestra. Pero como el otro efecto es que ganen todas las unidades excepto esta carta, armadura, es como si no gastáramos armadura. El Pound Energy Machine es una carta que pueden agregar a sus decks, ya que esta carta se hace 2 puntos de daño y al final de nuestro turno, si la carta tiene la vida completa, hace 12 daño a un enemigo aleatorio. Es que, bueno, el efecto es un poco complejo porque habla en singular y plural. A la vez no lo he probado, pero me imagino que tiene el efecto que tenía antes del buff, que era hacer daño a todo lo que estaba alrededor de esta carta. Me imagino que se aplica igual. Es una carta bastante buena, que es una versión pequeña de la Tier Goddess, porque el rango es menor, pero hace más daño. Ya que si quieren agregar a las dos cartas, pues viene perfecto y así pueden limpiar bastante bien las cartas enemigas. El, el familiar de esta facción es una carta principalmente orientada por el deck de armadura, ya que cuando ganan armadura nuestras cartas les dan un punto de salud, lo cual que si lo combinamos con el White Horse, aparte de que ganen armadura, van a ganar ataque de manera zonal. Puede venir bastante bien si es que no tienen todas las cartas para armar un deck de armadura completo, en lo que van rellenando el deck. Después tenemos al Gatekeeper, una carta bastante útil y necesaria para todos los decks, ya que nos proporcionan 2 puntos de salud para que resistan más nuestras cartas, además de que esta es una... puede servir como una barrera para que nos acerquen a nuestras cartas importantes. Bastante útil esta carta. El Moon Palace Brigadier es una carta que da armadura en forma de aura. El único inconveniente es que descartamos una carta de la mano. Puede ser una carta común que no ocupemos o que no nos duele perder. O puede ser una carta legendaria que nos va a ser útil. Como recomendación prefiero la carta que tenemos gratuita, que da que cuesta 2, pero también da un punto de armadura, sin la restricción de que perdamos una carta. Pero ahí esa consideración de cada quien. Si quieren esta carta porque cuesta menos y se quieren arriesgar, metan perfectamente las 3 copias. El caso de la Beatmaster Alma, una carta bastante buena para el deck de cura, porque cuando se cura esta carta, aunque tenga la vida llena, va a hacer 3 de daño. Y si lo combinamos con un dragón que ya está en juego, pues van a hacer 3 de daño de alma, más los 2 puntos de daño del dragón, lo cual es como jugar un Clifford, pero más aleatorio. Aún así sigue siendo bastante buena esta carta. Después tenemos al Magic Knight. Esta carta es más que nada para debilitar cartas enemigas que estén intentando destruir nuestras cartas de aura. Porque si esta carta tiene efecto aura, en lugar de hacer un punto de daño a las cartas nuevas que juegue el oponente alrededor de esta carta, van a recibir 2. Podría funcionar, sin embargo, siento que para que sea obligatoria o tal vez muy útil agregarla a los decks, que en lugar de hacer 2 de daño hiciera 3 para que pueda enfrentarse fácil a la mayoría de cartas enemigas de coste 1 o 2.
Otra carta para el deck de armadura es el Lucius. Solo que esta carta es más ofensiva que defensiva. Porque quita un punto de armadura a una carta aliada. Y esta carta va a ganar 4 de ataque hasta el final del turno. Es básicamente una carta de un solo uso que principalmente la vamos a usar para que ataque y sea destruida a la vez. Puede serles útil si es que no tienen los Marshall, para que esta sea su carta de limpieza. Después tenemos a la Bishop Spearwoman. Es una carta que se hace 3 de daño cuando es jugada. Y si tiene la vida completa, gana Piercing 1. Si van a crear una carta para tener Piercing, creen al Bishop, ya que da mejores bonificaciones y tiene un Piercing 2. Tenemos al Black Horse ahora. Solo que el efecto es un tanto peor, porque le va a quitar un punto de armadura a una carta nuestra y esta carta gana piercing 1 simplemente, lo cual es preferible el White Horse que el Black Horse. No recomiendo crear tanto esta carta. Tenemos el Saucer Bunny, y si esta carta es afectada por aura, gana piercing 1. Puede ser útil, ya que si la ponemos junto a una carta aura que dé ataque, puede tener la facilidad de destruir varias cartas enemigas. Aún así, 2 o una copia serían más que ideal si es que quieren agregar esta carta. Una carta bastante buena, que es la Magician Girl Magi. Es una carta que da aura, pero las cartas que dan aura no son afectadas por aura porque tienen que recibir este efecto de una segunda carta. Por lo tanto, si esta carta es afectada por aura, hace 4 de daño al final de cada turno nuestro, lo cual es bastante fuerte. Es como un Clifford en forma de carta rara y que tiene estadísticas bastante buenas, lo cual si la combinamos con cartas aura que den salud, pues es difícil destruir esta carta. Después tenemos a la Scarlet Wing Seraph. Es una carta principalmente para el deck de armadura, pero no la recomiendo porque el efecto no es tan bueno, ya que esta carta gana armadura, pero el inconveniente es que como máximo gana 3 de armadura. Si fuera como Fena de que no tuviera límite, sería bastante útil y una versión económica de esa carta, pero al tener un límite y ser tan bajo su capacidad por su coste, realmente no recomiendo esta carta. Luego tenemos a la Celestial Warrior. Es una carta Taunt, y cada vez que esta unidad gana salud en forma de cura, gana 2 de ataque. Solo podemos hacer este efecto una vez por turno. Puede ser bastante bueno, en especial para el deck de curas, ya que no tiene tanto problema para curar unidades, sea de manera individual o de manera zonal. Y como es una carta Taunt, pues justamente la tienen que atacar. Y si no la destruyen, pues nosotros curamos esta carta. Va a ganar aún más ataque, lo cual va a ser más complicado para el oponente hacerle frente. Y como tiene un punto de armadura, va a resistir muchísimo mejor. Esta es una buena opción económica si quieren una carta fuerte para su deck de curas de coste 3. Fácilmente pueden agregar las 3 y basar su estrategia en esta carta para que nunca sea destruida. Ahora, una carta excelente, que es Javier. Es más útil en el deck de curas, porque cada vez que un enemigo es destruido, curas 2 de salud a una carta aliada que esté exclusivamente dañada, lo cual esto la hace genial, porque siempre vamos a estar curando cartas que necesiten la cura. Esta carta es bastante poderosa en combinación con el dragón, y hace, ¿cómo decirlo? Destroza a los deck fools, porque como son cartas que tienen pocas, usan muchas unidades de poca salud, con Javier colocas junto a una carta para que lo dañe. Este lo va a destruir, Javier se va a curar
el dragón va a hacer daño por efecto. Y si el dragón lo destruye, otra vez Javier se cura. El dragón otra vez hace daño. Y si tienes más unidades que estén dañadas, puedes repetir este ciclo hasta que una de dos: todas tus unidades estén curadas o todas las unidades enemigas estén dañadas, o destruidas. Es una carta bastante poderosa que por sí sola puede deshacerse de un número considerable de cartas y curarse al mismo tiempo. Esta carta sí la recomiendo bastante a 3 copias si es que van a hacer su deck en curas. Y por último tenemos al Cult Executioner, que al final del turno, si esta unidad fue... Bueno, al final de nuestro turno, si esta unidad fue atacada, gana +2/+2. Es la versión rara de la Taunt que tiene un efecto similar. Que también la limitante es que es exclusivamente ser atacada en nuestro turno, lo cual esto ya no lo hace muy bueno. Y por lo tanto no recomiendo crearla para ningún tipo de deck, a menos que la mejoren. Y dependiendo de la mejora, sería qué tan indispensable se va a volver crear en un futuro. Y bueno, por último, las comunes aquí no hay tanto problema. Pueden crear la mayoría de cartas para reforzar sus decks, para rellenar espacios en caso de que no tengan la carta necesaria todavía. Voy a hablar ahora exclusivamente de las cartas que no recomendaría agregar al deck o crear, ya que esta facción tiene bastantes cartas comunes muy útiles, claramente dependiendo del tipo de deck que vamos a crear. Esta sí la recomiendo agregar. Esta también de manera un limpiador de cartas bastante barato, que puede ser útil. Esta carta no la recomiendo crear, porque su efecto es momentáneo. Si fuera permanente, pues esto tendría que ir permanente, pero como no lo es, no es recomendable crear esta carta. Esta carta sí la pueden agregar al deck. Igual la pueden agregar. Esta también. Esta igual. Esta también. 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 Esta es la carta que les comentaba. Esta me gusta personalmente bastante. Esta también la pueden agregar. Igual. Igual si combinan esta carta con la carta épica, esta Mari, pueden hacer que sus cartas nuevas con aura tengan +2 de ataque, uno de salud extra y un punto de armadura, lo cual va a ser bastante bueno para nosotros. Esta también la crean. Esta, si la quieren crear, háganlo, pero yo personalmente no ocupo esta carta para mi deck de armadura. Esta carta no recomiendo que la creen. Esta sí. Esta también, en especial si lo quieren jugar con su deck de curas para que tengan aún más vida máxima sus cartas. Esta también recomiendo crearla. Esta también. Esta lo dejo a su criterio, ya que no es ni buena ni mala, sino que es dependiendo de la situación. Esta sí recomiendo crearla. Esta pueden crearla y agregarla a sus decks si se están enfocando en una versión agresiva. Claramente que sea de un deck cura. Esta también la pueden agregar, ya que aparte de ganar vida, van a ganar ataque y salud, lo cual es bastante bueno. Esta también es bastante buena la carta. Esta también es una de las mejores cartas comunes que tiene esta facción, ya que es un taunt con 2 de armadura y 2 de salud. Si la combinamos con cartas que aumentan la salud máxima, pues ya va a ser bastante excepcional esta carta. Esta también es muy buena. La artillería también.
Esta no tanto porque la cura sí es grande, 5 de salud es bastante, pero como ninguna carta que se haga daño a sí mismo llega a valores de salud de 5, pues no es tan necesario, ya que hay cartas que curan 3 de salud y son bastante competentes. Esta también la pueden agregar. Esta igual. Esta, si es que es la versión pequeña de Javier, solo que es a sí mismo, puede serles útil. Esta también, ya que principalmente refuerza al deck de armadura bastante consistentemente. Esta igual es una carta aura bastante sólida. Y esta no tanto, porque si fuera una carta Taunt sería perfecta, ya que iría muy bien con el deck de cura, ya que pues la jugamos. Si es que tenemos la carta de alma, la curamos con el libro y tendría muchas estadísticas defensivas y de ataque, además de que atrae todos los golpes enemigos. Pero como no, es una carta que no recomiendo crear tanto. Y bueno, eso sería todo de esta facción. En general, la mayoría de cartas que tiene de manera gratuita son bastante buenas para agregarlas al deck. En cuestión de qué mazo es más caro de los 3 arquetipos que mencioné, en primer lugar, el más económico es el deck Aura, porque hay muchas cartas que son gratuitas, tienen este efecto Aura, y prácticamente armaríamos 3/4 partes del deck. Un deck bastante competente, tanto de cartas comunes, cartas gratis y cartas raras. Y las cartas de rareza alta que son necesarias, que es la Queen Leaf y tal vez alguna... y la carta épica que nos da cristales, serían las que tendrían que crear en primer lugar, lo cual está bastante económico. En segundo lugar es el deck de cura, porque aquí lo voy a mostrar. Este deck ya lo traje en repetidas ocasiones al canal. Como pueden ver, la mayoría son cartas comunes. Solo tengo 2 cartas raras, cartas épicas, y aquí son cartas legendarias. Pero la más necesaria a crear es esta. Y ya, porque pueden prescindir de Clifford, de Sofía y de la Moon Press, las pueden omitir perfectamente. Esta también es muy necesaria. Y de ahí en fuera, pues las cartas comunes son bastante fáciles de conseguir. Y por último, al que yo consideraría el deck más caro es el deck de armadura, porque usa bastantes cartas para que sea útil. Aún así, yo ya traje una versión bastante económica que solo necesita para funcionar las 3 copias de Keres y las 3 copias de Marshall. De ahí en fuera, la mayoría de cartas son comunes y raras. Así que esta es una facción bastante buena, muy amigable para empezar a jugar y muy competitiva. Esto sería todo por este video. Ya nos faltan menos facciones. Creo que nos falta la mitad, porque ya hablé del Tidial Nether, Cyclone Fury. Sí, bueno, faltarían las otras 3 principales y un video extra hablando de las cartas mercenarias, sobre cuáles son útiles crear y en qué decks pueden entrar perfectamente. Así que esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video.